Mis padres ignorantes preferían a mi hermano adoptivo sobre mí, así que 15 años después los abandoné. Tenía 8 años cuando, por alguna razón, mis padres decidieron adoptar. El niño que adoptaron era un año más joven que yo, pero era muy exigente y sabía cómo conseguir siempre lo que quería. Era un astuto maestro y comenzó a aislarme de mi propia familia. Llamémoslo Steven. A pesar de que nuestra familia creció en la pobreza, Steven siempre hacía demandas a mis padres y ellos las cumplían. Nunca recibía regalos en Navidad o Acción de Gracias, pero él recibía su nuevo juguete favorito o una Game Boy. Solía frustrarme mucho y preguntaba por qué él recibía regalos y yo no, y mis padres siempre respondían de la misma manera. Steven creció en un entorno difícil, por lo que se merece algo mejor. Steven lo sabía y se aprovechaba de ello. Mi lugar favorito era una pizzería local, mientras que el suyo era McDonald's, y no sé cómo, pero siempre convencía a mis padres para llevarnos a McDonald's. La gota que colmó el vaso fue en mi 16º cumpleaños. Habían pasado años desde que celebré mi cumpleaños adecuadamente con mis amigos porque me daba demasiada vergüenza mostrarles nuestra casa. Sin embargo, este año mis padres finalmente decidieron gastar dinero en mí y planearon una fiesta. La estábamos celebrando en mi pizzería favorita, y todos mis amigos de la escuela estaban invitados. Antes de la fiesta, Steven se mostraba pouty y hacía muchos berrinches. Debería haber sabido que eran señales y que iba a hacer algo para arruinar mi día. Bueno, llegó mi cumpleaños y todo iba perfectamente. Hasta que sacaron la tarta. Era una tarta de chocolate. Yo odio el chocolate, pero a Steven le encanta. Cuando pregunté qué estaba pasando, mis padres respondieron: el cumpleaños de Steven es el próximo mes, así que decidimos que hoy puede ser una celebración para los dos. Dijo que ya habías hablado de esto y que estabas contento de incluirlo. Estaba tan enojado que le grité a Steven: ¿cómo te atreves a mentir y arruinar mi día? ¿No podrías haberme dejado tener un solo día para mí? También me sentí avergonzado porque esto sucedió frente a mis amigos. Steven actuó de manera adorable e inocente y respondió: pero hablamos de esto y estuviste de acuerdo. ¿Por qué me estás gritando, querido hermano? Definitivamente no habíamos hablado de esto ni de nada en absoluto. Mis padres decidieron que de repente no merecía una fiesta debido a mi actitud y me echaron. Sí, me echaron de mi propia fiesta de cumpleaños. Tuve que sentarme en el coche y mirar por la ventana mientras Steven cortaba la tarta que se suponía que era para mí. Mis amigos trataron de expresar su desaprobación, pero también los echaron. En ese momento decidí que no iba a quedarme con esta familia tóxica ni un día más de lo necesario. Hablé con mi profesor y él fue un poco más comprensivo en clase para que pudiera trabajar duro en mi trabajo y ahorrar dinero. Ahorré durante 2 años. Uno de mis amigos tenía un pariente que poseía propiedades inmobiliarias y pudo prestarme un apartamento de un dormitorio asequible en una ciudad cercana. También había conseguido una beca para un colegio cerca de mi apartamento. Estaba listo para mudarme el día que cumplí 18 años. Bueno, llegó el gran día y estaba un poco nervioso. Tenía miedo de que si me hacían una gran fiesta y se disculpaban conmigo, los perdonaría. ¿Adivina qué? Ni siquiera me felicitaron por mi cumpleaños. Era un día festivo, así que estuve esperando a que alguien recordara qué día era. Finalmente, me rendí y fui a mi habitación para terminar de empacar. No llevaba demasiadas cosas conmigo, así que solo tenía 2 bolsas que podía llevar fácilmente. Llamé a uno de los hermanos mayores de mis amigos para que viniera a recogerme y me dirigí hacia abajo. Todos se sorprendieron de que estuviera yéndome con las bolsas llenas. Simplemente les dije que me estaba mudando. Se asustaron y me regañaron por no haber discutido esto con ellos. Les recordé que habían olvidado mi cumpleaños, que era hoy, y que ya tenía 18 años y podía hacer lo que quisiera. Me dijeron en voz molesta que no habíamos olvidado nada. Celebraremos tu cumpleaños junto con Steven el próximo mes. Ahora vuelve a tu habitación. Estás castigado. Por 1 semana. Me quedé atónito. Estaba cumpliendo 18 años mientras Steven cumplía 17. El mío era un hito importante en la vida. Y sin embargo, decidieron darle atención a un hijo que ni siquiera era biológicamente suyo. Les mostré el dedo medio y les dije que un adulto puede hacer lo que quiera. Se dieron cuenta de que estaba siendo serio, y mi madre comenzó a llorar. ¿Cómo puedes abandonar a tu amorosa familia? ¿Cómo puedes hacernos esto? Ella preguntó. Le dije la verdad. Mi familia se fue cuando tenía 8 años. Ellos son los que me abandonaron. Tuvieron un nuevo hijo llamado Steven y me dejaron en la basura. Después de decir eso, simplemente salí corriendo llorando.
Me persiguieron, pero el coche estaba listo y me fui antes de que pudieran alcanzarme. Bloqueé y eliminé sus números de mi teléfono. No tenían forma de contactarme y finalmente fui libre. Pero eso no fue el final de la historia. La mejor parte llegó 5 años después. Todavía vivo en ese apartamento barato de una habitación y me va bien en la universidad. Estoy a punto de graduarme como el mejor de mi clase y tengo varias ofertas de trabajo en espera. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Decidí contestar y era mi madre. Estaba llorando y sollozando y dijo que me había estado buscando todo este tiempo. Obtuvo mi número de un amigo que me ayudó a mudarme. Después de 5 años, ya había superado en cierta medida la situación, así que fui más compasivo con ella. No hablamos mucho por teléfono, pero acordamos reunirnos en persona. Me negué a darles mi dirección, así que nos encontramos en mi pizzería favorita. Tuve que viajar en coche, pero no quería alertarlos ni siquiera sobre el nombre de mi ciudad. Ella trajo a mi papá y me preguntaron cómo me iba, etc. Como la conversación solo daba vueltas, les dije que estaba esperando una disculpa. Ambos me miraron con una expresión vacía y dijeron, disculpa. ¿Disculpa por qué? Luego procedieron a explicar cómo yo era el que debía disculparse por irme de su casa sin previo aviso. Esta vez no me enfadé y simplemente seguí escuchando. Mi madre explicó cómo Steven había pedido un coche para su cumpleaños número 20 y se lo compraron, pero ahora estaban endeudados, así que básicamente se pusieron en contacto conmigo solo para pedirme dinero. Podrían gastarlo en eso. Maldita sea, Steven de nuevo. Bueno, hice muchos contactos en la universidad y había un tipo que podía imprimir billetes falsos en grandes cantidades. Le dije a mis padres que les enviaría el dinero en efectivo y me abrazaron y dijeron que estaba haciendo lo correcto. Insinuaron que esto se consideraría mi disculpa y yo solo sonreí. Como respuesta. La semana siguiente les envié miles de dólares, excepto que los billetes eran falsos. Hice esto porque tuve una premonición sobre lo que harían con ese dinero y tenía razón. Se lo dieron todo a Steven, quien decidió que sería una gran idea llevar ese dinero a un casino mientras mis padres no sufrían ninguna consecuencia. El casino arrestó a Steven y lo metieron en la cárcel. Bloqueé una vez más el número de mis padres y actualmente estoy disfrutando de un fin de semana en un spa con mi hermosa novia. Cárcel versus spa. Es pura felicidad.